Bienvenidos a Abstergo. Muy buenas noches a toda la audiencia de Abstergo. Nuevamente estamos aquí en un nuevo capítulo, aquí acompañados desde el máster de David, Tico y en las redes sociales con María José. El día de hoy vamos a tratar un tema que me encanta, me fascina, tiene mucho misterio y es muy popular entre la gente. Entonces hoy estamos aquí en cabina con Juan Camilo. Muy buenas noches para todos, es un gusto para mí poderlos saludar en la noche de hoy. Mi nombre es Juan Camilo Castaño, bienvenidos a esto que se llama Abstergo. El día de hoy estaremos tocando un tema muy profundo, un tema del cual existen muchas dudas, muchos aciertos, muchas negativas, pero sobre todo existen las grandiosas teorías que nos acompañan día tras día. Vamos también ahora con Samael. Hola, buenas noches. Para mí es un placer nuevamente compartir cabina con ustedes, compañeros, y pues espero que la noche sea muy amena para estos temas de misterio. También estamos acá saludando a Sam. Muy buenas noches, muchas gracias Camilo, es un honor estar aquí nuevamente con ustedes en esta hermosa noche de luna llena. Y bueno, y como lo prometido es deuda, en el capítulo anterior prometimos que íbamos a saludar a los que empezaran a reaccionar en nuestras redes. Entonces los muchachos van a empezar a saludar a nuestros seguidores. Bueno, comenzamos con un saludo especial para mi hermano Alex Colmenares. Seguimos con un saludo para la señorita Mafe Bello. También para un saludo para @Ronald Lozano. Un saludo también para mi vida Cream Soul. Y para @Avis0101. Un abrazo para todos estos nuevos seguidores de Abstergo y esperamos que sigan con nosotros de aquí en adelante. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Como les contaba, es un tema que a mí me fascina, me gusta muchísimo, va muy asociado con temas científicos, con temas filosóficos, religiosos. El tema de hoy que vamos a tratar, vamos a hablar sobre ovnis, extraterrestres e intraextraterrestres. Entonces este tema nos viene acosando, nos viene inquietando desde épocas pues muy antiguas, desde la época de Galileo, cuando nos presenta el modelo heliocéntrico, donde nos habla de que ya el universo no gira en torno al ser humano, no, los planetas, la luna y el sol no giran en torno a la Tierra, sino que es por el contrario, la Tierra y los planetas giran en torno al sol, ¿no? Entonces desde aquí empiezan una serie de pensamientos de muchos científicos, físicos, astrónomos de la época, como lo era Giordano Bruno, quien saca una de las primeras teorías cuando él propone que así como en esta galaxia, en esta Vía Láctea, existe un sol y en torno a él hay unos planetas y en uno de esos planetas hay vida, ¿sí? Que es muy probable que en el resto de galaxias pues se encuentre lo mismo. Entonces son estos primeros cuestionamientos que empiezan a generar esas primeras teorías desde esa época. De aquí entonces se extienden un montón de estudios y incluso la ciencia empieza a generar ramas para el estudio de ese tipo de cosas y empieza a haber una fuerza bastante grande en estas teorías y eso en el año de 1947, en el mes de junio, en Roswell, Nuevo México, en Estados Unidos. Resulta que en Roswell, Nuevo México, hacen pruebas de las bombas atómicas, de armas y todo eso, es una base militar en Estados Unidos. Resulta que ya una mañana de junio, un campesino de la zona llegó allá a la base militar a llevar un montón de piezas metálicas, de las cuales él aseguraba que eran de un platillo volador, ¿sí? Resulta que esto llega a oídos de la prensa y de muchas personas y se empiezan a generar las teorías porque al parecer efectivamente sí era un platillo volador y del cual dentro de estas piezas se encontraron un cuerpo de un ser extraterrestre que fue llevado hacia la base. Entonces de aquí en adelante empiezan esas teorías y empieza la ciencia a sacar unas ramas de investigación hacia este lado porque pues empieza a desconcertar bastante todo esto y entonces nacen ramas de la ciencia como la exobiología y la astrobiología que lo que hacen es tratar de buscar vida en otros planetas o en el espacio, ¿sí? Tratarla de estudiar y cuál es la posibilidad de la existencia de estos seres vivos y sobre todo pues de vida inteligente pues en otros planetas, ¿no? Y nace pues también la teoría de los exoplanetas, que son planetas con características similares a la Tierra, ¿sí? Con agua potable, aire respirable,
que nos permitan pues vivir en esos planetas o que tal vez se encuentre vida. Y pues los últimos estudios arrojan que sí se ha encontrado más o menos alrededor de 5000 planetas alrededor del universo visible. ¿Sí? Entonces de aquí empiezan a surgir todo este tipo de teorías que aparte de eso vienen apoyadas desde el espectáculo de Hollywood, ¿sí? Vemos que hacen parte importante, como en lo que hablamos en el capítulo pasado, hacen parte importante de la cultura popular y se ve reflejado en la producción de películas, de cómics, de libros, ¿sí? De toda esta parte. Y entonces nos empiezan a botar teorías sobre ya razas no específicas, ¿no? Entonces encontramos que los enanitos verdes, grises, encontramos los Anunnakis, encontramos un montón de especies entre con zoomorfología y con aspectos de humano, ¿no? Características diferenciales. Con características diferenciales. Efectivamente. Entonces nos han empezado a llenar de teorías y de cosas que nos ponen a hacernos esas preguntas que les decía, ¿no? Que por eso es que me gusta tanto este tema. Nos pueden a cuestionarnos de manera filosófica, religiosa y de manera científica. Si en realidad somos la especie que Dios de verdad nos dejó como a imagen y semejanza y somos la única creación de Dios sobre el universo, ¿sí? Pues a mí me parece un poquito egoísta pensar de que nosotros somos la única raza con vida, con inteligencia. Es algo un poquito egoísta realmente para mí. Es un poco complicado, la verdad, es un tema bastante complejo porque a fin de cuentas el universo es algo muy extenso. El universo es bastante extenso y digamos que pensar que somos el centro del universo es algo bastante egocentrista, es algo ilógico, o sea, tomando en cuenta de que hay miles de galaxias que están inexploradas y hay muchos planetas que incluso ya se han probado que son planetas en los que contiene agua, que ya sabemos que el agua también contiene muchísima vida dentro. Pensar que somos los únicos en el centro del universo es algo bastante complejo. Es que es de eso es lo que nos genera precisamente la gran duda. ¿Por qué? Porque a lo largo del planeta Tierra tenemos el espacio exterior. Ahí existen millones de galaxias, millones de sitios, los cuales, según la ciencia y diversas teorías y diversos estudios más, se encuentran completamente habitables. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podríamos llegar a ser la única especie que creó la vida, digámoslo de esta forma, teniendo en cuenta de que tenemos tantas capacidades por fuera de ese gran mundo que nosotros conocemos, y estas son las que nos han ayudado a poder llegar a creer ciertamente de que pueden existir los extraterrestres, de que estos seres tienen capacidades intelectuales o sociales, incluso las que podrían utilizar para poderse comunicar con nosotros aquí en el planeta Tierra, en nuestro globo terráqueo, o sencillamente también la podrían utilizar para dominarnos. Pero es que estas son una de las tantas teorías que nos pueden acompañar, al igual que la teoría de que estos extraterrestres pueden llegar a ser conformados simplemente como por células variables, ¿sí? Que pueden llegar a tener vida dentro de un ambiente propicio para ello, pero el planeta Tierra no es un ambiente propicio para ello. Es decir, al entrar en contacto con nuestra atmósfera, nuestro aire y demás, simplemente pierden todas sus capacidades de poder vivir y de mantenerse en un ambiente estable, ¿no? Yo también había leído una teoría que habla de que realmente estos seres extraterrestres realmente eran como lo que iba a ser en el futuro de nosotros, ¿sí? O sea, eran seres que en el futuro ya habían logrado explorar otros planetas y llegar a vivir a otros planetas, y es como una controversia entre líneas de tiempo, ¿sí? Entonces es algo que también deja pensando mucho a la persona como, hey. Sí, claro, sí. Entonces, dentro de lo que ustedes van hablando ahí, hay una primera teoría que abarca un poquito esos temas, de las primeras teorías que van saliendo a principios del siglo XIX, sí, 19 o 20. Bueno, a principios de siglo XX se hace una exploración a Siria, ¿no? Y a Irak, toda esta zona de sabemos que es la cuna del mundo, ¿no? Es la cuna de la civilización, ¿no? Totalmente. Claro. Aquí arranca la civilización sumeria, de la cual se tenía muy poca información. Se hace una excavación en esta zona
Y al encontrar, se encuentra una especie como de biblioteca, ¿no? De tablillas en piedra, donde hay una cantidad de información sobre los sumerios, y se encuentra una riqueza cultural, pues desde la parte teológica y religiosa de esta civilización, y nace la teoría que hoy en día es bastante popular, la teoría de los Anunnakis. En esta biblioteca que ellos encuentran, pues encuentran información sobre estos seres, ¿sí? Que al parecer todo lo que se muestra y se caracteriza, pues son seres de otro planeta, ¿sí? Que vienen de un planeta del cual son descendientes de un dios que se llama Anun. Anunnaki en la cultura sumeria significa hijos del cielo y de la tierra. Ujú. Y entonces nos hablan de que llegan de su planeta porque su planeta se está destruyendo, y vienen a este planeta a buscar recursos, pues para poder vivir aquí, ¿no? Metales preciosos y toda esta cuestión. Al llegar aquí, llegan con una serie de esclavos de otros planetas, ¿sí? Pero estos esclavos pues son bastante bélicos, entonces tienen confrontaciones con estos y no son tan eficientes en la parte de recolección de minerales ni nada de esto. Entonces ellos aquí, ¿qué hacen? Pues utilizan su propio ADN y empiezan a modificar las especies que hay aquí, y de las especies de los monos sale la raza humana y la sacan para esclavizarla y poder recolectar estos minerales, ¿sí? Entonces al mezclar su ADN con la de estos homínidos, pues sale la raza humana como tal, y estos empiezan a darles tecnología y otras herramientas, ¿sí? El lenguaje y otras cuestiones, para que se empiecen a desarrollar como civilización, ¿sí? Entonces vemos que en las tablillas hay como cierta información de ellos, digamos que dentro de sus características morfológicas que nos muestran, ¿sí? Tenemos que son de una altura más o menos de 3 metros, hablamos de que son de tez pálida y de cabello largo, y Negro, de cabello de largo, cabello negro, negro, sí. de cabello negro, y adornados con ciertos ornamentos Y específicos, ¿no? Claramente tenían avanzada tecnología, ¿sí? Exacto. Entonces de aquí nacen las teorías de que estos Anunnakis hicieron parte para el desarrollo de civilizaciones importantes como la de los sumerios, que sabemos que eran expertos matemáticos, tenían una contabilidad, tenían un lenguaje bastante desarrollado y una escritura también muy desarrollada. Incluso como civilización tenían un sistema de ley. No sé si ustedes conocen el código de Nabucodonosor, si viene de esta civilización. De allí viene la ley del talión, ¿no? De diente por diente. Sí. Y tiene cierta influencia incluso en los libros bíblicos, porque incluso dentro de la mitología de los sumerios encontramos un Noé, ¿sí? Al cual ellos le dan la tecnología, le dan las especificaciones para que cree una barca, porque ellos le predicen que va a haber un cataclismo en la tierra y va a haber una inundación. O sea que podemos ver que esto va muy arraigado a lo que viene siendo la religión, ¿no? Porque pues tenemos en claro de que en la religión hubo un Noé, hubo una barca, hubo un diluvio, ¿sí? Y esto pues podemos verlo desde esta forma y podemos asimilarlo hacia la religión. O sea, tan solo en la descripción de lo que viene siendo estos entes, los Anunnaki, pues podemos ver y podemos pensar de que esto prácticamente es la descripción de lo que podría venir siendo un ángel, ¿sí? Y no solamente, digamos que ese tema del diluvio no solamente se toca desde la parte de la creencia judeocristiana, sino también desde otras culturas también tocan el tema de esa inundación, ¿sí? De ese diluvio universal, ese cataclismo. Pues hablando de esto también toca aclarar de que la historia de los Anunnaki es muy parecida, digamos, a lo que se basa en el libro de Enoch con los caídos, ¿sí? En el libro de Enoch se habla de que los ángeles caídos, por cierta forma, empezaron a descender a la tierra por enamoramientos hacia humanos, ¿sí? Los ángeles empezaron a procrear con los humanos y a estas procreaciones se le dieron nombre de Nephilim, ¿sí? De entidades muy grandes que eran prácticamente considerados gigantes.
Y pues hablando de esto, hablando de que los Anunnakis tenían mucha tecnología y tenían muchas cosas y de que ellos prácticamente se puede basar en la creación del humano, prácticamente es lo mismo de lo que habla en el libro de Enoch con los ángeles, porque ellos fueron los que le dieron el conocimiento al humano, los que le dieron el conocimiento en armas, en ciencia, en magia y en todo ese tipo de cosas. Y es como muy relacionado. Sí, claro, y vemos también esto, pues no solamente desde la cultura sumeria, sino también la relación que tiene con otras culturas como la egipcia, ¿no? De todas estas primeras civilizaciones. Sí, a decir verdad, sí. De hecho, por ejemplo, hay varias civilizaciones, por ejemplo, en lo que viene siendo Atenas e India, tienen bastantes dioses con bastantes similitudes. Un ejemplo que puedo tomar ahorita es el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que yo creo que ya muchos sabemos lo que es, viene desde la cultura mexicana. Es un dios que tiene bastantes similitudes, como pues venía mencionando, con unos dioses de Atenas e Indias, hablando desde la parte en la que son seres, por decirlo así, provenientes de los reptiles, Sí. que tienen bastantes similitudes entre sí. O sea, hay varias teorías que hablan sobre ciertos tipos de seres, o sea, ciertos tipos de seres reptiles que provienen ya sea de fuera o de adentro de la Tierra. Hay distintas teorías que hablan sobre eso. Hay unas que dicen que de hecho fueron evolucionados desde un dinosaurio, del Troodon. Ujú. De hecho, también encontré por ahí algunas teorías sobre esta raza de Anunnakis, ¿no? Pues digamos que los estudiosos de este tema hablan de unas 13 especies alienígenas que se encuentran dentro de la Tierra y que se pelean porque esto sea de ellos. Y entre ellos, pues como que los principales son como los Anunnakis, ¿no? Sí. Que ellos son los que principalmente pelean acá por la posesión del planeta y por la creación de nosotros. Sí, claro. Entonces, pues ahí está dentro del tema los Anunnakis y la asociación también que tienen con los reptilianos. No sé si Sam nos comente algo sobre el tema ahí. Así, bueno. Los reptilianos son ciertos seres con características de reptiles. Se dice que ahorita están pues entre los medios, entre los grandes políticos. Hay varias teorías que dicen, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos actualmente se encuentra gobernado precisamente por reptilianos. Es algo que pues ya lleva bastantes años, desde muchos tiempos anteriores. De hecho, hay varios videos en donde también se pueden visualizar ciertos tipos de actitudes extrañas que pueden llegar a tomar las personas. No está 100% comprobado de que puedan ser verdad, pero pues hay unos que capaz lo sean. Y es Incluso- que ese no es el único problema. El problema es que no se desmiente, pero tampoco se niega en su totalidad este tema, ¿no? Sí. Y sabemos que cuando se habla de este tipo de teorías se suele mezclar mucho todo lo que es el ámbito de la política, algo supremamente importante que pone todo el papel de nosotros en duda, nos pone en duda absolutamente a todos porque no sabemos quién nos gobierna, quién nos manda. Incluso hablábamos el programa pasado de que la reina Isabel pues se consideraba era una de las reinas de los reptilianos. Sí, como tal la familia real, o sea, los que tienen ahorita lo que viene siendo Reino Unido, Inglaterra, ellos, o sea, presuntamente es lo que la teoría pues afirma, entre comillas, que es que precisamente ellos son una raza proveniente desde el centro de la Tierra, son cierto tipo de reptilianos que han llegado hasta cierto rango, a un poder bastante alto, y es muy, muy alto. Precisamente por eso se dice que la reina Isabel pues vivió tantos años, porque precisamente era una especie totalmente diferente a la raza humana. Ahorita que tocas el tema del centro de la Tierra, pues hay aclaraciones de que también existen civilizaciones ocultas dentro de la Tierra, ¿sí? De que hay ciudades perdidas y realmente podemos hablar del TTH, es que es sobre la teoría de la Tierra hueca. Sí, Y pensamos de que realmente este tipo de sociedades, de reptilianos, de atlántidos, de lemurianos, de todo este tipo de intraterrestres, pueden venir de ahí, de esas sociedades ocultas, la gente topo también. Igual, a mí algo que me llamó mucho la atención fue en el aeropuerto de Denver. No sé si ustedes supieron de que hubieron propagandas a base de gente reptil, ¿sí? Que, digamos, decían como no acostúmbrese al ruido o qué pena por el ruido porque la gente reptil está trabajando en túneles secretos o están trabajando para hacer como una especie de entrada al centro de la Tierra. Entonces, pues no es ya gratis, la verdad. sí, no es de gratis, es algo bastante complejo y digamos que no solamente se encuentran ahorita las civilizaciones tanto fuera como adentro, sino que
Hay una gran exploración que hace falta. A nosotros nos hace falta conocer mucho de, mucho de nuestro mundo, justamente porque para nosotros hay mucha parte del planeta Tierra que es muy desconocido. Y si es desconocido para nosotros el planeta Tierra, ¿cómo será una galaxia? ¿Cómo será un universo total, o sea, distinto al de nosotros? Por ejemplo, hay algo que, bueno, se volvió un cuento, se volvió una historia, pero de pronto Samuel nos puede comentar un poco sobre los Atlantes, sobre Atlantis. Pues esto bien, los Atlántidos vienen arraigados mucho a la mitología griega, ¿sí? Habla sobre la ciudad hundida en la que los Atlántidos eran como sucesores del rey Poseidón, ¿sí? Y pues es algo interesante de los Atlántidos y es que también era otra civilización que poseía mucha inteligencia, poseía mucho tipo de estudios en ámbitos de guerra, mucho tipo de estudios en el ámbito de lo que viene siendo la agricultura, lo que viene siendo el dinero, todo ese tipo de procesos en que los seres vivos pues dan algo y reciben algo a cambio, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son mucho más son mejor vistas ante ellos que lo que viene siendo el ser humano, ¿sí? Entonces pues se supone entre comillas que fue una ciudad que pues aparte de ser muy inteligente pues tuvieron muchos errores y que gracias a eso fue borrada de lo que viene siendo el planeta Tierra, y por eso pues es muy complicado encontrar información sobre este tipo de cosas. Y pues no sé ustedes qué opinan de esta teoría. Pues es que digamos que la constante discusión con este tipo de temas, sobre todo con el tema de civilizaciones antiguas y de asociarlas con seres extraterrestres y con estos seres especiales y esto, es el desarrollo tecnológico en una época pues tan hostil y tan complicada para el tema de conseguir ciertos recursos, ¿no? Y llegar a tener construcciones y tener unos avances científicos y matemáticos, incluso en medicina tan avanzados en y una tecnológicos, o sea, tan complicados, ¿no? Y ver estos avances, ¿no? Y construcciones tan imponentes y tan precisas como lo son las pirámides de Egipto, ¿no? Los calendarios de las culturas mesoamericanas, ¿sí? El tema del desarrollo de la matemática de los sumerios, sí, son avances tecnológicos y construcciones imponentes, digamos en la India esos palacios, esos montes que se le construyen a los dioses, al panteón hindú, esculpidos dentro de la misma piedra, ¿sí? Pues se hace pensar que pues, o sea, a punta de cincel y martillo, pues un poco complicado que la gente en esa época lo hubiera hecho. Claro, claro. yo quiero leer ahorita que lo tocas el tema del tema de las pirámides egipcias y todo esto. Pues también a uno le genera duda cómo es posible de que unos cuadros tan gigantes de toneladas Y también hechos. sean capaces de crear un triángulo prácticamente perfecto, ¿sí? Y pues cabe aclarar de que las pirámides nunca fueron así como la vemos ahora, ¿sí? Ellas tenían una superficie lisa, ellas tenían una punta de oro, y se supone que el río Nilo hacía parte de la pirámide para transportar este tipo de material. Pero pues vemos en los jeroglíficos que esto no vendría siendo así, ¿sí? Retomando nuevamente el tema de los gigantes, en los jeroglíficos vemos de que hay gente que es mucha más alta, de que puede cargar ese tipo de piedra de toneladas en una sola mano, y es lo que genera duda, o sea, ¿es parte de la mitología o realmente esto se pasó como una forma de darnos a entender de que existieron los gigantes? De hecho, hay algo que pues estuve también leyendo, haciendo toda la investigación, es que hablando desde la parte ya de los intraterrestres, ya dejando un poco de lado también los extraterrestres, aquí se dice que actualmente hay muchas montañas, muchas piedras gigantes que están dormidas, entre comillas, por decirlo así, que se tiene la creencia de que son grandes titanes, ¿sí? Son titanes, pueden ser humanoides, pueden ser animales, pero son animales o humanos mucho más grandes de lo que podríamos llegar a ser nosotros. Hay varias figuras, de hecho, hay una piedra
no recuerdo la verdad exactamente ahorita en este momento en dónde, que se dice que fue arañada por un oso gigante, es una de las teorías que se dice. Ah, sí, es como una especie de árbol petrificado. Sí, se dice que es un árbol petrificado que existió hace muchos, muchos, muchos años, Mm. que fue precisamente, pues, por decirlo así, víctima de un oso. Pues no habría nada de raro, ¿no? Porque pues digamos que dentro de las teorías de los estudiosos de este tema, pues hablan de que hay una de las especies que habita la Tierra son los zoomorfos. Y digamos que este tipo de especies también lo podemos asociar con el tema de digamos, de las deidades egipcias. Sí. Vemos que Sí. dentro de las deidades egipcias hay muchos de sus dioses que tienen algunas formas animales, ¿sí? Sí. Anubis tiene forma de chacal, Sí. Horus tiene cabeza de halcón, ¿sí? Ra. Entonces, Ra, Todo- Sí, y no Todo es solamente un en la, cocodrilo, ¿no? sí. sí, no solamente también en la cultura egipcia, sino que pues aquí actualmente las por el lado de, mesoamericanas. por aquí, por estos lados de América Latina también tenemos, pues hablando ya directamente en la cultura mexicana, se ven muchísimos dioses, como pues, comenté hace un momento, la serpiente emplumada, que son precisamente humanoides, se supone que son animales, por decirlo así, que se han tomado, y creo que un ejemplo muy claro también podría ser, ya otra vez volviendo a Egipto, es el gato, como el gato se ha tomado como una figura, como una deidad. Dominante incluso, ¿no? Y vemos que en muchas de estas culturas que logramos encontrar alrededor del mundo, las deidades se suelen convertir o convierten, ejemplo, los animales o incluso factores naturales en deidades, ¿no? Factores naturales también los suelen convertir en este tipo de deidades, haciendo así que nazcan todas las diversas teorías acerca de qué hace cada una de estas deidades, qué le podemos atribuir, por ejemplo, al gato, qué le podemos atribuir al sol, a la serpiente y muchas otras cosas más. Y trasladándonos un poco desde las tierras egipcias, nos trasladamos hasta los Estados Unidos, hasta Washington, hasta el año 1952, donde existe una teoría amplia de que se hizo un avistamiento durante 5 noches continuas de muchos objetos que eran luminosos en el cielo, ¿sí? Mas nunca se siguió hablando del tema, ¿no? Y es que esta es otra de las grandes circunstancias que nos traen todas las especies, digámoslo así, extraterrestres o intraterrestres que no logramos conocer, que no sabemos dónde están, porque no sabemos cómo se nos presentan, no sabemos cómo las logramos ver, pero sí en los Estados Unidos, por ejemplo en Texas también se ha realizado incluso la captación en formato documental, en videos de algunos avistamientos, los cuales mucha gente ha salido a desmentirlos, otros a darles el beneficio de la duda y otros a creer en su totalidad en ellos. Y es esto lo que siempre nos mantiene en esa discordia, ¿no? Porque hay sociedades que sí lo creen, hay otras que no lo creen y hay otras que simplemente no les importa este tipo de información, porque cada vez son menos las personas que creen en todo este tema, en el tema de los extraterrestres y demás. La verdad es un tema bastante complejo, ¿sabes? Por ejemplo, aquí uno de nuestros oyentes nos pasó una historia. Nos comentaba que aquí en la ciudad de Ibagué, él estuvo en el año 1992 con varios de sus compañeros en la Plaza de Toros. Pues aquí nuestro oyente estuvo en la banda marcial de su colegio en ese tiempo. Se encontraron en un ensayo en horas de la noche porque tenían una presentación bastante cerca. Nos comenta que en ese momento una nube grande se acercó, ellos creían que iba a llover, pero en lugar de llover, él notó como todo el mundo se quedó completamente quieto. Todo a su alrededor estuvo bastante detenido, no se movían las personas. Dijo que nada más vio que uno de sus compañeros se movía, pero que no lo tuvo en cuenta, porque en ese momento en el que notó que su compañero se movió, una luz bastante grande como que los iluminó, y cuando voltearon a ver hacia arriba, habían varias luces pues sobre ellos. Y esto es algo también que se refleja incluso en las películas, ¿no? Incluso desde chiquitos, cuando vemos muñequitos, por ejemplo, si logramos recordar las personas que vieron de pronto este programa animado llamado Phineas y Ferb, ellos incluso en una oportunidad también tuvieron ahí en el propio patio de su casa, que era donde hacían todas sus fechorías, digámoslo así,
un supuesto acercamiento extraterrestre donde simplemente se ve una luz proveniente desde el cielo, que el cielo en esa zona cambia de color y todo se torna como de un color verde, de un color pálido, como se manifiesta o como se representan estas especies extraterrestres ante nosotros. Sí, es Con algo que colores se... pálidos, flaquitos, ¿no? Pero grandes. Pues digamos que lo que yo les contaba, ¿no? Después de 1947, en el tema de Roswell, Nuevo México, de ahí en adelante se empezaron a ver muchos avistamientos, sobre todo en esa misma zona. Ahorita Juan Camilo contaba de que estaban en Texas, es la misma zona, ¿no? La misma zona desértica. Sí, señor. Incluso se logran ver se logran ver las marcas, Sí, las marcas que dejan de las sobre la tierra. abducciones, ¿no? Los típicos campos de maíz. Sí, Exacto, los exactamente. campos de maíz, que incluso no solamente se han visto allá, incluso aquí en Colombia hay una cierta zona del país, en Cundinamarca creo que es, donde se logran ver también esos avistamientos y muy seguidos, de manera muy seguida. Incluso llega también el tema, ¿no? de la base del Área 51 en Estados Unidos, esa base secreta, Complicado, la verdad. donde se habla que allí tienen material extraterrestre, incluso especímenes, ¿no? Allá para disección y todo eso y investigación. Y hay otras teorías donde hablan que incluso esta base tiene asociación con razas extraterrestres para crear como una especie de embajada aquí y tener como un trato que hay como del gobierno estadounidense con estas razas alienígenas para intercambio de especies Y de por tecnología. Nada de extrañar, la verdad. Por tecnología. Incluso acá los estudiosos del tema hablan de que una de las especies que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y que son las más famosas en el tema de abducción, son las especies grises, de las cuales son tres, que es las que miden 1,50, las de 1 metro y las de 2,5. Se habla de que las que tienen sociedad con el área 51 son las de 2,5, que son las que intercambian información y tecnología con la base. Ujú. Y son los encargados de esas abducciones, ¿no? De las famosas abducciones que se le hace a la gente, ¿sí? De las cuales se hablan los contactos de primer tipo, de segundo tipo y tercer tipo, Sí, que nos sí, que nos de hablan hecho, de las hecho. películas de ciencia ficción, ¿no? Yo quiero hacer un comentario volviendo a saltarnos del otro lado del océano, volviendo acá a Colombia. Pues unas teorías y unos estamos hablando de que en redes sociales hay mucha gente hablando de que hubo un avistamiento hace poco, no sé si ustedes vieron el tipo de huracán que se vio en Colombia, que pues azotó mucho a Barranquilla, que hubieron muchos árboles caídos acá, incluso acá en Ibagué también hubieron muchos desastres, y realmente pues vi en las redes sociales como gente aterrorizada grabando con sus teléfonos que en el momento en el que estaba pasando eso habían unas luces muy extrañas. Habían unas luces que iluminaban todo el cielo en ese momento, y pues no es muy verídico que digamos, pero pues es algo que nos deja pensando a todos. No, y pues digamos que últimamente el tema ha cogido mucha fuerza. No sé si ustedes escucharon hace poco la noticia que hubo de los miembros de la Fuerza Aérea Norteamericana cuando se presentaron frente al Congreso y bajo juramento, ¿sí? Bajo el rigor de juramento, uno de los miembros era el señor David Grush, ¿sí? El sujeto bajo juramento dice que el gobierno estadounidense definitivamente sí tiene tecnología, sí tiene especímenes bajo su poder extraterrestres, o sea, especies no humanas, y lo dice bajo juramento. Y habla de él en su reporte, ¿no? En lo que él dijo allá frente al Congreso, era que esa tecnología era, entre ellas habían, pues, por decirlo así, como especie de platillos voladores que podían resistir la fricción de tornados, ¿no? Resistían cuestiones climáticas tan fuertes como los tornados y eso, y que tenían propulsiones sin necesidad, o sea, se movían sin necesidad de ningún tipo de propulsor, ¿sí? Y era, pues, que para ellos era tecnología que... Como que fuerza gravitacional. Sí. Exacto, Sí, entonces digamos que él hablaba de que ese tipo de tecnología los seres humanos aún no la tenemos. No la conocemos ni Y siquiera, ¿no? cuando le preguntan que él cómo creía que ese tipo de especies se podían transportar del espacio, ¿no? Porque es que el tema es que de las galaxias de las cuales se tiene reporte donde se podría haber vida, Ujú. es Alpha Centauri, que es como la más cercana, y está a 4 años luz de la galaxia de nosotros, ¿sí? Y el tema es que ninguna de las naves que se han construido en el planeta Tierra Han logrado llegar hasta allá.
y no tienen la capacidad de llegar hasta allá. No, es que es imposible con el material que estamos usando. Y es que llegar también lejos. También es que ese es el otro tema. El otro tema de la discordia es de que si tuviéramos compañía externa, ¿sí? Por parte de estos especímenes, digámosle así, si tuviéramos esta compañía externa, es obvio y es claro de que ellos están realizando hace muchos años todo un intercambio grandísimo de información y de tecnología. ¿Por qué? Porque para simplemente podernos transportar desde el planeta Tierra hasta alguno de estos planetas habitables que se encuentran a lo largo del universo, necesitamos sobre todo muchas capacidades tecnológicas para podernos transportar. Y ellos también necesitaron en su momento de una gran fuerza, digamos, tecnológica y algo que los hizo llegar, si es que alcanzaron a llegar. Porque es que de verdad son viajes que son completamente extensos, no tienen, es muy complejo poderlos contar, ¿no? Bueno, Bueno. vamos a un corte y en un ratico les explicamos qué dijo David Cross frente al tema de cómo se transportaban estas especies. Les extiendo una invitación a que sigan sintonizados, a que nos sigan escuchando. En un momento ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Por más de 95 años la radio ha construido país. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gente civilizada. Y queremos rendirle un homenaje con la exposición Radio Reliquias. Estará abierta al público, así que vive con nosotros una experiencia única entre piezas de colección, charlas con expertos y nostalgia. Conecte, accione, al aire. Desde el 16 de septiembre en la Casa ACL. Conoce más en Instagram, @ACL Colombia. Hola, buenas noches. Ya volvemos nuevamente con el tema de ovnis y extraterrestres aquí en Abstergo. Entonces, como les comentaba, ¿no? David Cross, dentro del Congreso, ¿no? Él contaba en su informe, ¿no? El tema de la posesión de extraterrestres, de especies extraterrestres y tecnología alienígena por parte del gobierno estadounidense. Entonces, él cuando le preguntan que cómo era posible que especies de otras galaxias y eso llegaran aquí, entonces el tipo tocaba temas de física, ¿no? De física, Sí. y trataba de explicar el tema de que se podían transportar mediante hoyos negros, ¿no? No, para aclararte, no son hoyos negros, sino que son agujeros de gusano. La forma más simple de explicarles cómo es un agujero de gusano es mediante una hoja de papel. ¿Me puedes prestar una hojita, por favor? Tenemos unas hojas. ¿Qué pasa? La teoría de los agujeros negros plantean de que, digamos, hay un espacio en este momento, acá en esta parte del universo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando hay un agujero de gusano, lo que hace es prácticamente hacer un doblez en el agujero, en el universo, y es atravesar desde este punto hasta este punto sin necesidad de recorrer tanta distancia alargada, ¿sí? Y eso es prácticamente la teoría del agujeros de gusano explicada en un momentico. Ahí me nace una pregunta que quizás ustedes me la podrán responder. Es decir, que para los trayectos que pueden existir a lo largo y ancho del universo, este tipo de agujeros de gusano pueden ser como pasadizos o atajos, digámoslo así de Sí, esta claramente forma. como túneles. Como un túnel para acortar la distancia en años luz de lo que puede durar este viaje, ¿no? Claramente. Claro, es un Ok. corte de Pero- camino bastante amplio. Pero pues es obviamente que toca el- tener en cuenta que la tecnología usada para este tipo de cosas tiene que ser muy avanzada, porque es como una ruptura en el espacio-tiempo, Sí, como que lo vemos hace- en las películas. Exacto, sí, pues tú lo estás diciendo, ¿no? Es un doblez de la realidad, ¿no? Sí, Y entonces, pues para que haya ese tipo de tecnología, pues es bastante fuerte el tema. Sinceramente, yo pensaba que cuando se hablaba de este tipo de temas de hoyos negros o agujero de gusano, ahora que escucho el término, pues yo pensaba que simplemente las cosas que entraban allí se perdían, ya no volvían a aparecer, y quizás dentro de mi cabeza yo me imaginaba la teoría de que todo este tipo de cosas, naves espaciales o lo que sea que se fuera por allí, simplemente terminaba convirtiéndose en material que podría ser utilizado por los extraterrestres. Justamente esa es la diferencia entre un agujero de gusano y un hoyo negro, por decirlo así, un agujero negro. pues es que Ok. hay digamos que para el tema este de viajes al espacio, obviamente todo el mundo sabe que
hay experimentos, ¿sí? Hay muchas veces donde las naves utilizadas para esos experimentos no han regresado y tampoco las localizan. Es como pudieron atravesar un agujero negro o un agujero de gusano y no se sabe dónde quedó, en qué parte del universo quedó este material, ¿sí? Pero Sí. entonces esos agujeros de gusano se han hecho aquí en la Tierra, no. No, No, de no, hecho no, en la no, Tierra no, no. Casi ahí hizo el túnel de la Hablamos de línea. experimentos, ¿sí? O sea, de la El ida metro de Bogotá. y de la vuelta. Ay, Dios mío, pobrecitos los de Bogotá. Que no Podemos tienen metro. relacionarlo como experimentos de ida y vuelta, ¿sí? Hay objetos que lo han utilizado, hay artefactos, hay vehículos que han ido, pero no han regresado. De hecho, un ejemplo muy claro que puedo tomar ahorita es una película que salió hace relativamente poco tiempo que se llama El astronauta de Adam Sandler. Es un proyecto bastante novedoso, la verdad, es muy Sí. diferente a las películas que ha hecho Adam Sandler y no solamente muestra cómo el ser humano necesita socializar entre sí para no caer en la locura, sino que también muestra el avance del tiempo y cómo va pasando el tiempo para, por decirlo así, entre comillas, un astronauta que está pasando por un viaje muy largo. Un viaje de esos es un viaje que hace que una persona enloquezca, que una persona comience a ver cosas, que pierda como tal, que se despersonalice totalmente. Un agujero de gusano cortaría muchísimo camino y es algo que aquí como tal dentro de la Tierra pues es muy difícil tenerlo, sinceramente. No, Si es no que- podemos tener metro en Bogotá, es mucho que- menos un es agujero que- de gusano. No, es que como les digo, ¿no? Pues que el tema de los agujeros negros, pues el único que ha tocado esta teoría, sí, con el tema de los agujeros negros, pues fue Stephen Hawking, ¿sí? Y él lo explicaba, ¿no? Pues el complique esta es que es hacerle un doblez a la realidad, ¿sí? Entonces uno como dobla la realidad, ¿no? ¿Con qué? Sí, es ¿Con qué? complejo. Me surgen Es- más preguntas, la verdad. Sí. De hecho, no sé si han visto de pronto ustedes en varias series de televisión, hablando nuevamente en Phineas y Ferb o de pronto en Los Padrinos Mágicos, como entramos en un bucle que pasa a través de, La segunda dimensión. sí, como una segunda dimensión, Sí. que van atravesando el tiempo y que a raíz de eso va transportándote a un lugar totalmente distinto, con una realidad totalmente distinta. Pues eso se ve mucho en las películas de temas de espacio, como Star Trek, Star Wars, ¿sí? La hiperpropulsión y ese tipo de cosas que hace que prácticamente rompa el manto universal, que te transporte al otro punto del universo totalmente lejos, a cortar el camino prácticamente. Sí, es que por lo menos es que el tema está, o sea, porque sí tengo entendido que sí hay experimentos que han tratado de hacer eso, ¿no? Ujú. Digamos, porque es que pues no hay nada que sea más veloz que la luz, ¿no? No hay nada que sea. Y digamos la cosa que está más, o sea, la galaxia que está más cercana, que es Alpha Centauri, son 4 años luz, o sea, la luz del sol de aquí dura 4 años en llegar hasta allá. Y entonces, digamos, los expertos hablan de que una nave espacial de aquí, para que llegue a Alpha Centauri, puede durar más o menos 90, Sí, es 70 que años. Entonces es una cosa que es compleja. Sé que últimamente sí se han hecho algunos experimentos con respecto al tema de tratar de alcanzar esa velocidad. ujú. Y a mí lo que empieza a preocuparme con ese tema de que hayan especies que sí logren llegar de por allá hasta acá, es que sí nos llevan demasiado Demasiada tiempo ventaja, en demasiado, tecnología. sí, ¿sí? luz en nuevamente avance. Y volviendo a el ese miedo tema. está en que es que pues uno no ¿Cómo cree se que, devuelven para allá? no, que se vuelvan para allá, no, que se devuelvan, vengan, que se queden. que se vengan y se queden y que lo Sí. y que la cosa es que no creo que se vengan a quedar como De una como forma de pacífica. amigos, Y ¿no? justamente Sí. a eso volvemos con el tema de los reptilianos. No, pero espérate porque también tengo una pregunta, ¿Qué pregunta? y me gustaría saber si de pronto alguno de ustedes me la puede responder. Claro, te escuchamos. Yo quisiera saber, bueno, cuando se realizan este tipo de viajes o cuando se han dado evidencias de que han existido viajes así a lo largo del tiempo y el espacio, ¿qué pasa con la persona que, digamos, lo haga en su momento? Es decir, ¿será que se desconfigura completamente? no, Pues, es que la no. cosa es esa, es que, o sea, de parte de seres humanos no lo hay. Ok. Sí, no lo hay, no hay nadie que haya podido hacer eso. Es que porque hay no- especificaciones para eso, porque si un artefacto como lo que viene siendo un vehículo cohete de lo mejor creado, de las mejores mentes del mundo, no es Francesco. capaz de sobrevivir a este tipo de cosas, ¿cómo lo va a hacer un humano? O sea, basémonos en todo en la gravedad, ¿sí? Los seres humanos tenemos un punto en el que quedamos al límite de la fuerza de gravedad. Sí, y ante estos viajes son viajes que, como te decía de las películas, son de hiperpropulsión,
¿sí? O sea, no es lo mismo viajar en un artefacto de estos durante un buen rato a mucha velocidad a viajar en un avión de combate. Sí, no solamente eso, sino que en el hipotético caso de que una persona tuviera la capacidad de pues poder soportar un viaje de esos, realmente igual sería haciendo un viaje muy largo si esté en hiperpropulsión. Sí. Sería un viaje larguísimo, un viaje que no solamente le tomaría años de su vida, sino probablemente décadas, incluso puede que tome centenares de años. Y precisamente eso volvía con el ejemplo de la película que tomé. La persona llega a despersonalizarse completamente porque muchas veces incluso están solos o incluso estando dos personas pueden volverse completamente locos. Digamos que el ejemplo de pronto más cercano que yo le puedo dar, ¿no? Y basado en ciencia ficción, ¿no? No sé si su merced ha visto Alien Covenant, o sea, las últimas películas que Bueno, se han verlo sacado. está como complicado. Bueno, si has escuchado de películas como Alien Covenant, o sea, las precuelas de la saga de Alien, ahí nos explican un poco que estas personas van en naves gigantescas, ¿no? Sí. Y hacen hipersueños, ¿no? Se hacen hipersueño Es para como poder viajar durante mucho tiempo. el típico congelación. ¿La Sí, congelación? sí, Ah. hacen, Como en Avatar. Sí, hacen sí. como, sí, de alguna forma invernación en estas naves para llegar a su destino. Ah, y eso lo Sí, tocaba porque mucho en si no- Interestelar también, ¿no? Sí, porque Sí, si no en se les va la Interestelar. vida ahí haciendo esos viajes también, ¿no? Puede ser que incluso mueran, porque al darnos cuenta de que este tipo de viajes Y hay otra, puede durar tanto. hay otra película que también salió hace poco, que es con, no recuerdo el nombre del actor, pero es el protagonista de Guardianes de la Galaxia. Sí, de él. Chris Pratt, Chris Pratt. Eso, Eso. él, Chris él Brown, tiene una película ¿no? que hace con No, Chris esta Pratt. No, no, no. Ok. con esta muchacha la que hace también el papel de Mystique en los X-Men. Passengers. Es Pasajeros, exacto. Muy gringo, muy gringo. Entonces ellos van en esa nave también en un proceso ahí como de... Y cuando se despiertan, pues ellos lo que hacen es que pues tratan de vivir su vida normalmente, ¿no? Ok, sí, es que la verdad es complicado, ese tema es complejo. Y precisamente volviendo nuevamente a lo que vienen siendo las razas que pueden llegar hasta aquí, es aquí donde yo iba nuevamente a tocar el tema antes de que Juan Camilo preguntara. Que por cierto, si alguna de nuestras redes tiene alguna pregunta, pueden hacerla con gusto y pues vamos a tratar de responderla. Pero volviendo al tema, como ya habíamos comentado, lo de los Anunnakis, es algo que actualmente se dice que tienen bastante control sobre lo que viene haciendo la raza humana. ¿Por qué? Porque si vienen de afuera, Sobre ¿qué las nece- masas. sí, es que ¿qué necesidad tienen de venir hasta afuera, hasta acá? O sea, no por nada van a venir acá, ¿sí? Es por qué vinieron, para qué vinieron. Y se dice precisamente eso, que vinieron justamente para tratar de tomar el mando de la raza humana desde una forma un poco más disimulada como lo están haciendo ahorita. O Hay simplemente muchos- somos un experimento. También puede ser, también es otra de las teorías que se dice que la realidad también es bastante relativa, que es algo que yo también les he comentado varias veces. Hacemos parte de la Matrix. Exactamente, que también ya es un tema por aparte que tal vez podríamos tocar en el siguiente programa, pero pues bueno, volviendo nuevamente al tema de los Anunnakis y los reptilianos, se tienen un gran control, como ya había comentado, en gobiernos y pues en grandes masas, como por ejemplo en muchos famosos, que actualmente se dice que pueden llegar a ser pues efectivamente reptilianos, como lo son Rihanna, Beyoncé, la misma Taylor Swift, que ya también es un tema un poco también complejo. Y es que no solamente están tomando el control de las masas a nivel político, sino también a nivel social, tomando el tema no solamente de ya, por ejemplo, un público más mayor, las personas adultas que se ven interesadas en temas de política, sino también en los jóvenes, en un tema un poco más juvenil, por decirlo así, que vienen tomando no solamente control de lo que viene siendo las redes sociales, sino que también pues en los famosos, en sus más grandes ídolos. Es tremendo todo esto, ¿no? Y si nos vamos a lo que es la captación del adulto mayor, ¿no? Vemos que ahí es donde se empieza a desprender también todo esto de la comunicación generacional, ¿no? Porque si uno de nuestros mayores, uno de nuestros adultos nos empieza a contar a nosotros desde que somos sus nietos pequeñitos sobre diversas teorías, diversas leyendas, diversas cosas de estas, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crecer con esto, la verdad. Entonces ahí es donde se centra mucha parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como la raza humana, digámoslo así, o como sociedad, de tener cuidado con lo que retransmitimos. Pero eso lo retransmitimos porque probablemente sí estemos siendo dominados
informáticamente o socialmente por este tipo de Y especímenes. volviendo nuevamente a ese tema que estábamos hablando en cuanto a cómo afectaron también ciertos seres a las religiones, también quiero volver a centrarme en lo que viene siendo la religión católica, que creo que ya también podemos ver el claro ejemplo de la serpiente que estuvo como retratada como el malo, como pues la peor cosa que pudo haberle pasado a la humanidad, porque si no seguiríamos estando todavía pues en el jardín. También tenemos por otro lado lo que viene siendo pues el demonio, lo que también llamamos ahorita el diablo, pues es lo típico de los abuelos que se agarraron con el diablo. Pues tenemos abuelo. aquí al Octavio diablo, Mesa. el mío también. Tenemos al diablo representado también muchas veces como lo que viene siendo pues una cabra, como un animal. Un macho cabrío. Exactamente, como un macho cabrío, como pues claramente pues el Behemoth, que ya Hablando creo que todos sabemos de quién es. zoomorfismo, hablando de zoomorfismo, vemos que lo representan mucho con macho cabrío, que tiene las patas de una cabra, que tiene la cabeza de una cabra y un torso de humano. Sí, justamente es una de las leyendas urbanas que también tenemos aquí en Colombia, que se dice pues precisamente que en las discotecas pues el diablo se aparece con forma de un hombre muy guapo, muy simpático, pero que cuando voltean a ver las chicas que están bailando con él, tiene desde la cintura para abajo pues las piernas de un macho cabrío. Pero esos temas es mejor tratarlos en otro episodio. Bueno, ya nos estamos ya acercando al final del programa, entonces pues la idea es que dejarles el cuestionamiento a nuestra audiencia. Si creen ustedes que realmente estamos solos en el universo, si hay alguna raza alienígena que quiera dominarnos, si el desarrollo de nuestra humanidad viene gracias a estas razas alienígenas. Entonces todos estos cuestionamientos se los vamos dejando a ustedes para que vayan opinando, y si desean que alarguemos este tema para un próximo capítulo, también que nos den la recomendación. Y ya, pues vamos a empezar ya a despedirnos. Yo quiero extenderles una invitación para que pues puedan unirse al chat, al canal de WhatsApp, ya que ahí estaremos haciendo algunas preguntas, estaremos hablando con el público para ver qué les pareció los programas, para ver qué podemos tratar, si podemos alargar un tema, si les pareció interesante un tema, y realmente pues crearles la duda, ¿sí? ¿Realmente ustedes están compartiendo con familiares o personas reptiles? Bueno, yo también quisiera despedirme y no sin antes recordarles a todos ustedes que la invitación cordial es a que nos sigan a través de nuestra página de Instagram, ¿no? Y de nuestras plataformas digitales. En Instagram estaríamos publicándoles a todos ustedes muchas historias y también nuestros en vivos, nuestros directos. Y pues recordarles que hasta que no se compruebe lo contrario, pues los únicos extraterrestres que conocemos son Wisin y Yandel. Exactamente, y que viva Daddy Yankee, muchachos. Nos vemos para un otro episodio. Esto es Abstergo. Abstergo.